Buenas noches. Creo que como dijo el doctor Cela, no necesito presentación, pero le agradezco al doctor el haberme invitado a compartir con ustedes este caso, porque la verdad es un caso muy raro y que lo más importante es que a veces podemos no establecer el diagnóstico temprano. Entre menos se haga el diagnóstico, es peor para la paciente. ¿Aquí lo controlo? Okay. Entonces, vamos a hablar del embarazo ectópico. Esto no es una clase. Va a ser nada más así algunos datos escuetos para que integremos el diagnóstico clínico, histopatológico y de imagen, ¿no? Entonces, aquí tenemos un embarazo ectópico. Ustedes saben, la trompa es el sitio más frecuente, que casi en el 98% de los casos es la trompa. Y de la trompa, pues ya vamos a ver más adelante que la zona ampular en el 80% de los casos. El diagnóstico o la definición de embarazo ectópico es la implantación de un óvulo fuera de la cavidad uterina. Hay ectópicos cervicales que son muy raros y que son muy peligrosos y que ahora se manejan con tratamiento médico. El ectópico es la primera causa de muerte en el primer trimestre del embarazo, ¿sí? El 90% de estas muertes están dadas por hemorragia. Si nosotros recordamos las tres causas principales de sangrado en la primera mitad del embarazo, vamos a tener el aborto, el ectópico y la enfermedad trofoblástica, ¿sí? Hacemos hincapié en que las causas son el aborto, el ectópico y, ojo, la enfermedad trofoblástica gestacional. Obviamente, a medida que hemos avanzado en los procedimientos de diagnóstico, hemos bajado un poquito la mortalidad. Hemos hecho un aumento en cuanto al diagnóstico. Aquí les pongo los datos que dice que en 1970 el diagnóstico era de 4.5 en 1000 embarazos, con una mortalidad de 3.5. Y en el 92, perdón que no traje algo más nuevo, en el 92 eran 20 ectópicos de 1000 embarazos, con una mortalidad de 2.6. ¿Por qué tenemos ahora una incidencia o un diagnóstico mayor que antes? Bueno, porque ahora tenemos ultrasonido transvaginal, y en la época de un servidor, pues no, cuando yo era estudiante de medicina y después cuando fui residente de gineco, pues no teníamos ultrasonidos. Yo me acuerdo muy bien que siendo R3, el secretario de salud fue a inaugurar un ultrasonido, el más moderno en la República Mexicana, y ocupaba todo un cuarto, para que vean cómo estábamos en aquella época. Ahora, ¿cuál es la frecuencia del embarazo ectópico? Bueno, en México se dice que de 1 a 40 y de 1 a 100. Normalmente en los centros urbanos vamos a tener una incidencia mayor porque tenemos mejores métodos diagnósticos. Y en Estados Unidos la incidencia es de 19.7 a 1000 embarazos. Como les decía hace rato, los sitios de implantación del embarazo ectópico. En el ámpula 80%, en el istmo 12%, la fimbria 5%, en el intersticio 2%, el abdominal 1.4%, que parece que es muy raro, 1 en 8000, pero yo tengo experiencia de 3 ectópicos abdominales y 2 vivos y 1 muerto, estaba implantado arriba del útero. El cervix y el ovario son de 0.2% los dos. Entonces, cuando les comenté hace rato que el cervix era un sitio ectópico, no está dentro del útero, está en una parte del útero, pero no es la cavidad uterina. Y generalmente, antes de que iniciáramos con el metotrexate, la evolución de estos pacientes era muy mala porque la hemorragia no la podíamos controlar y terminábamos en una histerectomía total. Entonces, ahora pasemos a la enfermedad trofoblástica gestacional, que es la normalidad proliferativa del trofoblasto con o sin embrión, algo que a veces se nos olvida. Vemos un embrión y no pensamos en que pueda tener una mola. Tenemos una paciente que tuvo un parto y ni por aquí se nos ocurre pensar que esa paciente puede tener
una mola. Esta mola puede ser del carácter benigno o puede ser maligno. La incidencia, fíjense, en México va desde 2.4 por 1000 a 1 por 500. Obviamente hay lugares donde vamos a tener una frecuencia más alta. En el Hospital de la Mujer en México teníamos una clínica nada más de enfermedad trofoblástica. Imagínense. O sea, tener una clínica es que teníamos una incidencia muy alta de enfermedad trofoblástica. Andábamos entre 1 por cada 100 a 150 embarazos. En el oriente es de 1 por cada 120, en Indonesia 1 por cada 77 y con los vecinos es 1 por cada 1200 embarazos. O sea, para un americano se le hace muy raro ver una enfermedad trofoblástica. Yo cuando recién llegué aquí en Tijuana me encontré una revista, la revista Verde de Ginecología, donde un ginecólogo de San Diego había reportado como un dato extraordinario que había tenido en un mes 3 casos de enfermedad trofoblástica, ¿no? Entonces, claro, para un lugar donde es 1 cada 1200, tener 3 en un mes, pues sí, es exagerado. En el hospital nosotros los podíamos tener en un día, los 3 casos de enfermedad trofoblástica. Tenemos estos factores de riesgo, como son la edad, se encuentran en los extremos de la vida reproductiva, en edad muy temprana o ya en edad muy tardía de la vida reproductiva. La dieta se ha hecho mucho hincapié porque si ustedes se fijaron, la incidencia era más alta en los países orientales, específicamente en Filipinas. ¿Por qué? Porque tienen una baja ingesta de proteínas animales. Tienen proteínas vegetales, pero aparentemente eso no es suficiente. Y por último, el factor más importante, que la paciente haya tenido una mola previa. Aquí tenemos una mola, la imagen característica que todos ustedes conocen, el racimo de uvas, que puede ser sanguinolento o puede no ser sanguinolento, como la otra imagen que tenemos aquí. Entonces, la enfermedad trofoblástica la vamos a dividir en benigna y maligna. La benigna puede ser completa o mola hidatidiforme. La parcial, donde hay tejido trofoblástico alterado con tejido trofoblástico normal. Y por último, la mola embrionada, donde va a haber un embrión que puede llegar a término. Aquí les pongo una hoja de un caso que tuvimos, creo que ya lo presenté aquí con el doctor Cela el año antepasado, y le hicimos una histerectomía. Vean cómo está el tejido trofoblástico en la cavidad uterina y el feto que falleció desde antes de que lo operara, ¿no? Ahora, en cuanto a la enfermedad trofoblástica gestacional maligna, pues ya hemos leído en muchos lugares que son la mola invasora y el coriocarcinoma. Pues no, fíjense que hay esta clasificación que dice mola persistente, mola invasora, coriocarcinoma, tumor trofoblástico del sitio placentario y tumor trofiblástico epitelial. Estos dos últimos son extremadamente raros. Los reportes son de casos menores de 20 en la literatura mundial, pero están reportados, hay que nombrar. Esta enfermedad trofoblástica maligna puede dar metástasis. Las metástasis pueden ser de bajo riesgo o de alto riesgo. Las de bajo riesgo son en el aparato genital inferior y en los pulmones. Las de alto riesgo son el cerebro y el hígado. Es muy frecuente ahí en el Seguro Social. Tuvimos una paciente que llegó por un aborto y se le hizo una salpingoclasia por paridad satisfecha. La evolución de la paciente fue tórpida. A alguien se le ocurrió tomarle una placa de tórax porque pensaban que traía un componente neumónico, salió la placa y dijeron, ahí está la neumonía, hay que ponerle antibiótico. La mandaron a su casa, la paciente siguió mal, con sangrado transvaginal, llegó a la clínica 1 y presentaba una tumoración a nivel vaginal. Uno de los ginecólogos le quiso hacer una biopsia o resecar el tumor. Estaba yo de guardia y dijeron que el viejito la vea. Entonces fui, la vi, les dije, es una mola. Me dijeron, ¿cómo va a ser una mola? Ya saben, ¿no? El modo. Y entonces supe que tenía una radiografía y dije, tráete la radiografía, y efectivamente estaba en la silueta de las metástasis pulmonares.
Le pusimos una notita para que la hematóloga le diera tratamiento con quimioterapia y respondió muy bien la paciente. Aquí tenemos el coriocarcinoma, que es la patología maligna más frecuente en la enfermedad trofoblástica. Y fíjense, el 50% se presenta después de una mola. Un 25% se presenta después de un aborto. Ahí está equivocada la cifra. Un 22.5% después de un embarazo a término. Y un 2.5% después de un embarazo ectópico. ¿Qué quiere decir esto? Que la presencia del carcinoma es relativamente bajo, como vamos a ver más adelante. Y en estas pacientes que tienen el diagnóstico después de la terminación del embarazo, el pronóstico es peor porque pasaron 9 meses en que esa mola, o más bien dicho, ese coriocarcinoma, nos pudo haber dado metástasis. En cuanto a la etiopatología de la enfermedad trofoblástica gestacional, pues ya ven que había la teoría de Paz, la teoría de Edmond, en la que uno nos decía que ya venía programado la mola para ser benigna o maligna, y la otra nos decía que era el tiempo de evolución. Entre más tiempo tenía el embarazo, pasaba de aborto, luego pasaba a mola trofoblástica, luego invasora, y al final de coriocarcinoma. Bueno, pues ninguna de las dos. Al momento actual sabemos que es principalmente porque un óvulo anuclear de la mujer es fecundado por 2 espermatozoides. Y eso puede ser heterogénico, puede ser homocigótico, y de eso depende mucho del pronóstico. Entonces, el embarazo ectópico más mola, en un estudio que se hizo en Inglaterra, es de 1 en 1.000.000 de pacientes embarazadas. Ahora, el ectópico más coriocarcinoma, ahí nos pone menos de 5%, pues no es posible, ¿eh? Pero esa es la cifra que encontré en la literatura. Obviamente buscando, pues todo el mundo está de acuerdo en que la asociación de embarazo ectópico y coriocarcinoma es muy rara. En cuanto al coriocarcinoma, en Estados Unidos es de 0.3%, en las Filipinas, como habíamos dicho que la enfermedad trofoblástica era más alta, es de 8.7%, y en la literatura mundial se habla que es 1 de cada 20.000 a 40.000. Ya que estamos aquí, al doctor ya nos explicó muy bien que la paciente se le hizo un diagnóstico de embarazo ectópico. No dijeron si era embarazo ectópico íntegro o roto. Ahí se veía en alguna imagen como líquido libre en cavidad. Probablemente era un embarazo ectópico roto. Tenía la triada clásica del embarazo ectópico. La paciente había estado con sangrado transvaginal, tenía retraso menstrual. Normalmente estas pacientes no llegan a presentar amenorrea, porque ustedes saben que amenorrea es la ausencia de 3 ciclos menstruales. Entonces estos pacientes entre los 2 primeros meses ya son sintomáticas, dependiendo de dónde está implantado el embarazo ectópico. Entre más delgado sea el lugar, el intersticio, en el istmo, la sintomatología es más temprana. Pero entonces los pacientes tienen retraso menstrual, el sangrado transvaginal y el dolor abdominal. Luego le hemos ido agregando otros signos como es palpación de tumoración anexial. Pero no importa todo lo que ustedes me digan, para hacer el diagnóstico de embarazo ectópico debe de tener una prueba de embarazo positivo. Si la prueba de embarazo es negativo, pues hay que regresarnos a la plática que dijo el doctor Cela de cuáles son las causas de tumoraciones pélvicas. Si no tiene prueba de embarazo positiva, no es ectópico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico por imagen? Pues por un ultrasonido pélvico, un ultrasonido transvaginal, que es el ideal para hacer el diagnóstico. Una TAC y una resonancia magnética que normalmente no llegamos a pedirla, aunque en este caso que vieron, se pidieron, ¿no? Porque estaba un poquito enmascarado el cuadro, quiero pensar eso. Algo que antes de pasar al tratamiento, bueno, el tratamiento de embarazo ectópico puede ser conservador. Si es un embarazo que está en la fimbria, probablemente lo va a abortar. Entonces nada más le vamos a estar haciendo vigilancia para que no tenga un cuadro de abdomen agudo. El quirúrgico es el de elección,
donde podemos nada más abrir la trompa, sacar el ectópico y dejar que cierre de segunda intención, o lo más frecuente por mayor seguridad del médico, porque no vengan las demandas, le hacemos una resección de la trompa. Y por último, el médico, que es la quimioterapia, que tiene sus indicaciones y que tiene sus desventajas, porque a veces la paciente recibe la quimioterapia con el metotrexate y no le damos terminación a ese embarazo ectópico, sobre todo cuando ya se ve un producto o un feto con actividad cardíaca. El diagnóstico de coriocarcinoma, vamos a tener el antecedente de una evacuación molar, la persistencia o elevación de las gonadotropinas coriónicas, un ultrasonido pélvico y complementamos con un hepático para descartar que no haya metástasis hepáticas, la tela de tórax para descartar que no hay metástasis porque quedamos que era el sitio más frecuente, el segundo lugar más frecuente de metástasis en el coriocarcinoma. Y la clave nos las va a dar el reporte histopatológico. Ese reporte histopatológico, pues la doctora Heredia nos va a platicar. Ella es la experta y yo no. Algo que queríamos comentar era la cuantificación de gonadotropinas coriónicas. Si yo le hago un ultrasonido a una paciente que tiene una prueba de embarazo positiva y no veo nada en el ultrasonido, quiere decir que seguramente esa paciente tiene menos de 4 semanas de embarazo. ¿Y qué es lo que hago? Decirle a la señora, venga dentro de 15 días, o nos esperamos, o tiene una prueba de embarazo negativa, positiva que es falsa. No, lo que hacemos para no tener a esta paciente nerviosa durante 15 días, le pedimos una cuantificación de gonadotropina. Si tiene menos de 1500 unidades internacionales, quiere decir que está bien el que no se vea el embarazo en el ultrasonido. Pero si tiene arriba de 1500, forzosamente tenemos que ver el embarazo, en ese caso el saco gestacional, en la cavidad uterina. Si no tenemos un ultrasonido transvaginal, le hacemos un pélvico y para que veamos una imagen de embarazo debe tener arriba de 2500 unidades. Generalmente estos niveles de gonadotropina se dobletean cada 24 o 48 horas. Esto es una manera para valorar si el embarazo va bien o va mal antes de que veamos el embrión con actividad cardíaca. Porque puede ser un embarazo anembriónico, pues una bola de cosas, pero hacemos un control de las gonadotropinas. Ustedes saben que a las 10 semanas del embarazo es el pico mayor de las gonadotropinas coriónicas y después va descendiendo para cuando llega a la meseta se queda en 6000 hasta el término del embarazo. Entonces, se nos dice que toda paciente que nos reportan con más de 100,000 unidades internacionales debemos de sospechar en una mola. En toda paciente que tiene de 200 para arriba, debemos de sospechar en un coriocarcinoma. En esta paciente ustedes vieron que decía 220,000 unidades, ¿no? A los médicos que la atendieron se les pasó un poquito recordar ese pequeño detalle. Yo soy muy insistente en que la mola le tenemos que hacer seguimiento. Hay mucha gente que le hace legrado, le reportan la mola y la mandan a su casa. Las pacientes después del legrado tenemos que hacerles un seguimiento por todo un año. Bueno, ahí dice el tratamiento médico, quimioterapia, que generalmente lo reservamos para cuando ya tenemos el diagnóstico de coriocarcinoma y no hay disminución de las cifras de la gonadotropina coriónica. Si estas gonadotropinas están bajando, no necesitamos darle quimioterapia. A estos pacientes les hacemos un seguimiento por un año de la cuantificación, primero los primeros 3 o 4 días que está ahí en el hospital y tenemos que ver que está disminuyendo la gonadotropina, después una vez a la semana y sigue disminuyendo la gonadotropina, después pasamos a cada 15 días y por último al mes cuando ya tenemos valores casi normales de la gonadotropina. La histerectomía, si no respondió a la quimioterapia o si tiene paridad satisfecha, pues le proponemos la histerectomía a la paciente. Estos pacientes que ya les hicimos el tratamiento tienen que venir a revaloración
a las 4 y a las 8 semanas con una tele de tórax. A las 2 y a las 4 semanas para un tacto vaginal y ver que no hay ningún crecimiento tumoral ahí en el tacto vaginal. Bueno, esta paciente de la que acabamos de comentar, algo que no nos puso el doctor Cela en su transparencia es dentro del reporte histopatológico, el patólogo refiere que se encuentra atipia del tejido trofoblástico en la trompa. Entonces, 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, ya teníamos las gonadotropinas altas, nos reportan la atipia del tejido trofoblástico, pues digo, hay que descartar que no tenga una enfermedad trofoblástica. ¿Sí? Esta paciente, cuando yo la vi con la imagen que ya nos mostró el doctor Cela, los antecedentes del interrogatorio, pues pensé que la paciente tenía una enfermedad trofoblástica y que la bola que se veía ahí probablemente era una implantación del tejido trofoblástico, que era coriocarcinoma. ¿Por qué la implantación quedó tan leja? Porque al tener el ectópico roto, se liberó tejido trofoblástico y fue a implantarse allá en el hueco pélvico izquierdo. ¿Sí? Esa paciente la operamos, ya vieron la imagen, ya tenemos el reporte del patólogo y le hemos estado haciendo sus controles de gonadotropinas periónicas. Cuando la operamos eran de casi 500,000, después de la cirugía quedaron en 17,000 y han ido bajando para el día de hoy de ser de 10.3. Obviamente 10.3 es casi normal, porque los niveles normales son de -5. Pero vamos a seguir haciéndole su cuantificación. Está entrada la señora que el cáncer no tiene palabra de honor. En cualquier momento se nos puede elevar la gonadotropina periónica y que es candidata a la quimioterapia. Bueno, ahora sigue la doctora Heredia. Muchas gracias por su tiempo. Es muy importante para nuestros asistentes y acompañantes que nos quede claro la importancia de este caso por dos aspectos que me parecen relevantes. Uno, el diagnóstico precoz del embarazo ectópico por el peligro de muerte de la paciente. No es una broma, no es algo poco frecuente que una paciente llegue a ultrasonido, ya sea pélvico o transvaginal, con el diagnóstico de probable embarazo y dolor pélvico. Entonces, ya tienen prueba de embarazo positivo, llegan con dolor y nosotros hacemos el ultrasonido y no encontramos saco gestacional o ecos embrionarios dentro del útero. Automáticamente tenemos que pensar mal y acertarás, como dicen, piensa mal y acertarás, ante la posibilidad de un embarazo ectópico. En este caso es doblemente interesante porque aparte del ectópico se presentó la situación de esta malignidad, que también es muy poco frecuente. Es para eso que otra de las personas que nos acompañan con frecuencia, aparte del doctor Alfonso Valenzuela, que en el caso del día de hoy no pudo asistir por sus compromisos sociales, está la doctora Heredia con nosotros, que nos va a hacer el favor de hacer algunos comentarios histológicos que consideramos también relevantes. Las dejo con la doctora Heredia. Yo soy médico anatomopatólogo y el día de hoy me invitaron a una improvisación aquí, a una participación. Anatomopatólogo romántico. Soy un anatomopatólogo romántico. Soy anatomopatólogo romántico. Claro, claro. No sé. Van a poner mi micrófono. ¿Ya? Ok. De acuerdo. Y el día de hoy, pues voy a comentar una imagen que está aquí de la histopatología de este caso. No lo conocía, está muy interesante, precisamente porque el macroscópico, que es el corte que vemos del lado izquierdo de la pieza, pues está bastante sugestivo de esa lesión. Que una característica importante de ese tipo de tumores, pues que son muy hemorrágicos y fibrinoides, como se ven ahí, heterogéneos, que es lo que les da esa característica que el paciente le produzca bastante sangrado, ¿no? Sobre todo a nivel pulmonar. Y pues recordar que este tipo de enfermedad, pues es una enfermedad que va a provenir de células, tanto del sincito trofoblasto como el trofoblasto intermedio, nos va a dar origen a este tipo de patología que va a ocasionar una proliferación neoplásica, una alteración neoplásica maligna
que algo muy importante es que es prevellótica. ¿Qué quiere decir esto? Que es antes de la formación de las vellosidades, por lo tanto el coriocarcinoma no va a presentar vellosidades coriales, ¿verdad? Es algo muy importante, a excepción del coriocarcinoma que se encuentra dentro de la placenta, el intraplacentario. Es el único que tiene vellosidades coriales, pero si nos dan un reporte histopatológico donde hay vellosidades coriales, eso no puede ser un coriocarcinoma, ¿verdad? Es un dato importante, ya que el coriocarcinoma, pues nosotros sabemos que va a ser una neoplasia que se puede presentar predominantemente en mujeres, pero también en hombres, en tumores germinales, en todo lo que es la línea germinal embrionaria, que esto quiere decir supracelular, la región del cuello, en mediastino, en el sacro y en el testículo, donde podemos observar el coriocarcinoma, ¿no? Aquí podemos observar, pues les comento, el macroscópico está bastante clásico, que vemos ese tejido muy reblandecido, heterogéneo, altamente hemorrágico, un aspecto carnoso de algunas de las áreas donde puede verse que puede haber más proliferación del citotrofoblasto, que es lo que forma como tal la placenta, o que le asemeja, porque estamos hablando de un tumor. Y del lado derecho que observamos lo que es ya la neoplasia como tal. A ver si puedo moverle aquí. ¿Se ve? Así se ve la flecha, ¿verdad? Pues está un poquito borrosa y todo, pero aquí aún así podemos observar que aquí podemos ver estas células que se ven de mayor tamaño, pleomórficas, que se ven, en inglés dicen bizarras, cuando se ven así, pues demasiado atípicas, con esos núcleos enormes que dan un aspecto como a célula gigante, que eso es el sincitotrofoblasto, ¿verdad? Que forma parte de esto y además es tumoral. Y infiltrado inflamatorio, aquí observamos hemorragia, ¿verdad? Fibrina. Y recordemos que esto es altamente hemorrágico. A veces es muy difícil hacer el diagnóstico en algunos tumores porque prácticamente nos envían sangre, ¿no? Entonces, es la importancia de hacer una buena fijación y poder hacer un cribado del tejido para poder separar lo que es sangre de los restos membranosos que nos envían en algunas ocasiones los ginecólogos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es muy representativo meter coágulos al proceso histopatológico, sino tratamos de hacer un cribado de las zonas membranosas, sobre todo de las biopsias de endometrio, ¿no? Que muchas veces están compuestas más que nada de moco. Entonces aquí podemos observar que sí se ve que es un sincitotrofoblasto y un citotrofoblasto atípico, y pues por lo menos en esta imagen, que solo es una, obviamente que pues hay que revisar el tejido completo, pues aquí no puedo yo identificar vellosidades coriales como tal. En este caso, sí sería importante la búsqueda de las mismas, porque entonces estaremos haciendo diagnóstico diferencial al resto de enfermedades del trofoblasto que el doctor ya mencionó, porque en este caso el coriocarcinoma sí está asociado a la gestación. Es algo muy importante saber que el coriocarcinoma se clasifica como gestacional y no gestacional. ¿Y esto qué quiere decir? Que se va a presentar también de origen a como mencionó el doctor, una mola, unos restos placentarios, a un aborto, pero también en células pluripotenciales de este tipo, que pueden dar origen en muchos lugares, como les mencioné antes. Una célula pluripotencial puede empezar a tener una diferenciación hacia el tipo de coriocarcinoma, ¿no? Entonces, eso es lo que se presenta en muchas ocasiones en pacientes postmenopáusicas, en las que vamos a tener también en la literatura descritos coriocarcinomas en pacientes de 70 años, ¿no? Que no están relacionadas a embarazo. Entonces, un coriocarcinoma de tipo no gestacional, y pues eso es muy importante porque va a tener un pronóstico distinto, esto a referencia con el oncólogo. Y se puede hacer a nivel molecular una diferenciación si está relacionado o no a gestación. No sé si hay alguna... ¿Todo? Será mi comentario respecto a la histopatología de este caso.